Curso de geoamenazas. En las últimas 3 décadas, las geoamenazas han cobrado importancia en las organizaciones globales, como son organizaciones de Naciones Unidas, a través de UNESCO. Ellos realizaron la década de prevención de desastres entre 1900 y el año 2000. La OEA, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel mundial. Sin embargo, hasta el momento se conocen unos inventarios que no son adecuados para continuar en estos trabajos. Simplemente ha sido como una novedad y está de moda. Vamos a introducir al estudiante en algo que va a tener futuro como administrador o como profesional en áreas que tengan que ver con las geoamenazas. Los objetivos del curso básicamente son introducir al estudiante para que conozca mejor su entorno, para que conozca sus amenazas, sus vulnerabilidades, las probabilidades de ocurrencia de estas amenazas y por consiguiente los riesgos. ¿Cuáles son las amenazas? Básicamente son naturales, sociales y tecnológicas. Y existen unas fórmulas matemáticas para calcular el riesgo basados en amenazas por la probabilidad de ocurrencia. Basados también el riesgo en la fórmula matemática de amenaza por la vulnerabilidad de las poblaciones o comunidades. El esquema del curso de geoamenazas es un esquema sencillo, tiene una metodología simple. Va a tener una entrada inicial para saber en qué nivel de conocimiento está el estudiante, la lección 1 que le va a permitir conocer unas definiciones y unos conceptos, la lección 2 que le va a permitir comparar y contrastar las geoamenazas que ya mencionamos, naturales, sociales, tecnológicas y unas que personalmente estoy introduciendo en la literatura que son híbridas. En la lección 3 el estudiante tiene la oportunidad de ver un recorrido de incidentes de grandes proporciones, como por ejemplo el huracán Katrina en 2005, que destruyó varios de los diques laterales de los embalses del río Mississippi e inundó ciudades tales como New Orleans en Luisiana. Vamos a tener la oportunidad en la lección 4 de ver lo que hemos aprendido y hacia dónde debemos ir para mitigar las geoamenazas. Vemos la conducta de entrada con un cuestionario inicial donde se le pregunta si sabe qué es una geoamenaza, si sabe en qué consiste la vulnerabilidad de una persona o un sitio o un área, si sabe en qué consiste y cómo opera la prevención, cómo opera la mitigación y cómo opera la respuesta en caso de un desastre o una emergencia. Desastre es diferente a emergencia. Voy a notar que si el estudiante no tiene la capacidad de dar respuesta a estas preguntas, no se debe inquietar. Simplemente estamos acá para construir el conocimiento y esperamos que al final del curso ya las pueda responder
de una forma adecuada y ojalá mejorada. El capítulo o la lección 1 nos va a permitir instituir unos conceptos. Vamos a establecer qué es un factor y qué es una amenaza. Entonces, los factores son las condiciones en que las áreas, ya sean habitadas o no, y los seres humanos, ya sean viviendo individualmente o colectivamente, pueden tener un evento negativo. Eventos negativos tales como un sismo. Esas personas y esas localidades pueden tener vulnerabilidades porque pueden estar viviendo cerca a una zona donde hay sismos y ellos no se han enterado, o volcanes inactivos durante cientos de años y se pueden reactivar y ellos no lo sabían. Ahí está la probabilidad de ocurrencia. Matemáticamente el riesgo se calcula, según las fórmulas que observamos, amenaza por vulnerabilidad, y otras escuelas dicen que el riesgo se calcula amenaza por probabilidad de ocurrencia. ¿Cuáles son las amenazas? Son naturales, sociales, tecnológicas, híbridas. Naturales, como su nombre lo dice, son de la naturaleza, son de difícil control, son espontáneas, son fenómenos geológicos que ocurren porque la Tierra rota diariamente, continuamente está en movimiento. Tenemos las amenazas sociales porque la interacción entre los individuos ocasionan conflictos. Tenemos las amenazas tecnológicas porque ciertos elementos químicos pueden ser utilizados para tecnología continuamente, en forma especial para generación de energía con radioactivos, y eso es algo que la tecnología nos genera. Por eso he determinado las amenazas híbridas o mixtas, donde intervienen la naturaleza, el hombre y la tecnología. Las amenazas ocurren en la atmósfera, en la hidrosfera, en la biosfera y en la litosfera. Sabemos que la atmósfera está relacionada con el aire. En la atmósfera encontramos muchas situaciones que son potenciales para generar riesgo a una población. La Tierra está girando continuamente y crea una masa de aire que se llama la troposfera, la cual puede originar huracanes cuando se entra el calentamiento del aire, puede originar ciclones, puede originar tifones,
puede originar diferentes tormentas de tipo tropical que se conocen principalmente en la zona norte, en el hemisferio norte, en la parte del océano Atlántico. Es importante porque ya podemos predecir con 8 días de anticipación la venida de una tormenta. Esto reduce la vulnerabilidad y por lo tanto reduce el riesgo para transporte aéreo, para navegación, para comercio, para turismo y para otras actividades que desarrolla el ser humano. En la hidrósfera, que es la relacionada con el agua, también conocemos amenazas, tales como represamiento de ríos. Por algún deslizamiento se represa un río, se forma un embalse y no tiene estabilidad. Unas horas después se rompe ese embalse natural y va a causar inundación. Tenemos deshielo en los glaciares, tenemos cambios de nivel en el océano y por lo tanto hay transgresiones del océano hacia la superficie terrestre. En la biosfera es la zona relacionada con los reinos animal, vegetal, protista y fungi u hongos. Esta interacción nos va a generar amenazas por deslizamientos, por inundaciones que ocurran, van a afectar a estos reinos animales. Una inundación puede ocurrir simplemente por una gran precipitación de lluvia, puede ocurrir por una gran cantidad de nieve que cae y después se funde y se vuelve líquida. La litosfera es la zona dura de la Tierra, que es donde está la corteza, donde está el reino mineral. Tenemos muchas amenazas porque muchos de los minerales presentan vapores que son malsanos para la salud. Tal es el caso del mercurio. Presentan gases que son peligrosos y malsanos para la salud. Tal es el caso del carbón. Y así podemos mirar muchos minerales y podemos ver muchas de las amenazas que tenemos en cuanto a la parte natural. En cuanto a la parte social, tenemos amenazas de conflicto que se pueden presentar en los sitios de trabajo, por ejemplo, violencia en el sitio de trabajo, drogadicción, que puede generar violencia en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Podemos generar personas con fragilidad mental que fácilmente disparan sobre otros y crean unas masacres. Lo mismo las guerras. Las guerras son unas amenazas de tipo social. Tenemos las amenazas de tipo tecnológico que varían según lo que el hombre esté construyendo. Hemos tenido explosiones de petróleo o gas también, ejemplos como el Golfo de México. Recientemente hemos tenido que algunos temblores dañan plantas radioactivas. Hemos tenido explosiones de plantas radioactivas como Chernobyl y tenemos continuamente que estar controlando lo que el mismo hombre crea, pero que a su vez le puede generar una
amenaza. Es de conocimiento de muchos de los estudiantes que hemos tenido siniestros fuertes, siniestros que nos han marcado la vida a los seres humanos. Tenemos épocas en que hay incendios forestales, porque el intenso calor en el área de California reseca las plantas y por un descuido humano o por la misma intensidad del calor se han generado incendios forestales de grandes extensiones, de muchos kilómetros, y ha destruido bastante bosque. Tenemos incidentes donde por falta de precaución en las discotecas se han tenido incendios, y lo peor que hemos visto es que el dueño de la discoteca en varias partes, como en Buenos Aires, Argentina, o como en las Filipinas, cierran la puerta para que las personas no se vayan sin pagar el consumo, y tenemos incidentes de tipo social graves. Tenemos incendios de edificios donde en ocasiones se ha logrado controlar el incendio y en ocasiones no. Uno de los ejemplos más bárbaros y que no se pudo controlar adecuadamente y colapsaron las Torres Gemelas en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Tenemos desastres ambientales originados por los mineros, que ahora no hacen minería de socavón, sino hacen minería a cielo abierto, donde arrasan con el suelo, con la capa vegetal, con las plantas, con las rocas, hacen unos huecos. Donde había una colina, entregan un hueco enorme de muchos kilómetros. El petróleo ha hecho estragos con sus manchas cuando se derrama, ya sea en los buques de transporte, en los carros que los transportan por carreteras, en los mares, en las explosiones, en los atentados. Tenemos deslizamientos de grandes proporciones que han sepultado ciudades enteras, como es el caso de Armenia en Colombia en 1985, donde un glaciar se fundió, una masa de hielo se volvió más líquida, empezó a fluir y esa parte sólida también se movió y arrasó con material, árboles, suelo, todo lo que encontró a su paso, para ir descendiendo por la pendiente del volcán Nevado del Ruiz hasta la parte plana del valle del río Magdalena, donde se encontraba la población de Armero, Tolima, y la sepultó casi completamente, desapareciendo más de 23.000 personas. Tenemos también deslizamientos de medianas proporciones que dañan carreteras continuamente en los Andes, en las montañas rocosas, y esto afecta mucho a las sociedades. Tenemos grandes inundaciones, como repito, ya mencioné, el huracán Katrina rompió los diques laterales de unas represas y logró inundar grandes cantidades de territorio. En Indonesia en el año 2010 también tuvimos unas grandes catástrofes de inundación. Hemos tenido explosiones nucleares, ya mencionamos Chernobyl, ya podemos mencionar la primera, que fue la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Desde esa época el hombre siguió
investigando y tratando de usar los elementos radioactivos, de usar el hidrógeno y de usar otros elementos para hacer armas, porque las guerras han caracterizado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Eso es una amenaza social. Lo que hemos aprendido, pues hemos aprendido muchas cosas y no hemos aprendido nada. El reporte del Congreso de los Estados Unidos en 2006, después del huracán Katrina, que fue en 2005, dice que no estamos listos. El reporte critica muchas situaciones en prevención. Dice, no estamos listos en prevención, no estamos listos en mitigación, no estamos listos en respuesta, no estamos listos en recuperación. Porque es fácil tener unos planes en un papel, tener unos presupuestos, tener unas personas, tener talento humano y tener otro tipo de recursos para estar mitigando o previniendo. Pero a la hora de la verdad no es fácil ejecutar, y ya se ha demostrado en varios países. Y no es fácil porque no se tiene un conocimiento profundo de dónde se está ubicado. Si yo vivo en la ciudad de Nueva York, debo entender que vivo en una isla. Y no es lo mismo vivir en el condado de Manhattan que vivir en el condado del Bronx, porque los de Manhattan viven en una isla y los del condado del Bronx viven en el continente, y entre ellos van a haber diferencias si viene un huracán. Los afecta en forma diferente, porque al de la isla lo golpea más duro que al que está en el continente, por el simple hecho de entrar el huracán al continente, ya disminuye su velocidad y cambia su dirección. Hemos aprendido a que no debemos confiarnos de la madre naturaleza, debemos estudiarla mejor, debemos estar más preparados, debemos tener mejores sitios de alojamiento para las personas afectadas, debemos tener mejores sitios de alojamiento en los hospitales para las personas afectadas. Debemos tener un poco más de conciencia social para atender este tipo de situaciones que no son agradables. Vamos a hacer la conducta de salida elaborando un ensayo, porque es importante para ustedes identificar los tipos de amenazas. Ustedes van a elaborar una lista y de ellas van a elegir una amenaza natural que crean que deben conocer, que crean que los puede afectar, que crean que su comunidad es vulnerable y que crean que sus autoridades no están haciendo lo que deben hacer. Y si lo están haciendo, que el estudiante vea si hay alguna forma de mejorarlo, si es posible eliminar esa amenaza.